Ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta segunda fecha del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de diciembre de 2021. En esta oportunidad nos va a estar acompañando la ingeniero Lucía Pérez Amaro desde Italia con el webinar de poliestireno versus PET, considerando las diferencias y similaridades que tienen estos materiales. Haciendo una breve reseña personal de la ingeniero Lucía, ella tiene una licenciatura de 5 años en Ingeniería de Materiales, obtenida en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, un doctorado en Química de la Universidad de Concepción, en Chile, y un postdoctorado en Investigación, obtenido en la Universidad de Pisa, en Italia. La ingeniero Pérez Amaro es actualmente gerente de investigación y desarrollo de la startup innovativa LMPE SRL en Lucca, Italia, en donde ha desempeñado este cargo durante 5 años. Tiene 10 años de experiencia en la investigación y desarrollo de materiales poliméricos adquiridos en diversas instituciones italianas, como el Consejo Nacional de Investigaciones, el INSTM y UNIPI, y tiene 3 años de experiencia en el sector de oil and gas en PDVSA, Venezuela. Antes de darle la palabra a Lucía, recuerden que pueden generar sus consultas a través del chat para que estas puedan ser respondidas hacia la parte de preguntas y respuestas. Sin más, le doy la palabra a Lucía, agradeciendo de que nos estén acompañando el día de hoy. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. En este caso, en esta oportunidad, les presento algunas diferencias entre el poliestireno y el polietileno terestalato, porque hemos en nuestra empresa verificado la necesidad que tienen algunos productores y transformadores del poliestireno en diversificar o cambiar el modelo de negocios. Entonces, hemos pensado que la formación de base, los conceptos de base, son un instrumento que puede ayudar a un emprendedor a una toma de decisiones y a un personal técnico a realizar operativamente los cambios. A los procesos formativos sugerimos que sean también acompañados de procesos de prácticos en presencia, y por eso es que les mando la invitación, si quieren venir en Italia, a hacer experiencia en laboratorio de compoundación de algunos materiales. Sin más de este preámbulo, iniciamos entonces la presentación. Aquí les muestro algunos productos como basquetas para alimentos y materiales espumados. Si ellos no, a simple vista, parecen igual, si no son identificados con un código de la resina, el consumidor general puede cambiar un PET por un poliestireno. Si a nivel práctico estos dos polímeros comparten un mercado, ¿por qué la necesidad de ponerse el problema de cambiar material? ¿Qué está pasando con el poliestireno y qué oportunidades puede abrir el PET? ¿Y cuáles son las diferencias entre ellos y las cosas similares? Esto es lo que andremos a investigar o a entender el día de hoy. En primer lugar, hago referencia al mercado europeo. En 5 de junio del 2019, inició la Unión Europea, hizo el decreto 904, donde se eliminó todo lo que es la plástica monouso. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es actuativa, inicia el 3 de julio del 2021. Esto quiere decir que hoy día yo voy a una pasticcería, a un bar, y pido un cappuccino para llevar vía, y no me lo dan en los famosos vasos de poliestireno expandido.
¿Por qué? Porque no existe más ese producto en el mercado europeo. Esto fue eliminado. Imaginen entonces ustedes un emprendedor, un propietario de una empresa que sabe que hace estos vasos, que hoy en día no se venderá más. ¿Qué tuvo que hacer él? Además, como estos productos se abolieron todo lo que son las cucharillas, los tenedores, los platos, las tapas de los contenedores, todo lo que sea de un solo uso, usa y inyecta, y así como los materiales plásticos oxodegradables. El único polímero que aparece citado explícitamente en esta lista es el poliestireno en su versión expandida. Es por eso que hoy en día nosotros en esta presentación vamos a ver el mercado, diferencias, el poliestireno, la historia, la polimerización, las propiedades, características, el proceso, las aplicaciones y el reciclo, los mismos tópicos para el PET y las conclusiones. Ahora, refiriéndonos al mercado, teniendo en consideración que esta estadística está hecha antes de la pandemia, en el 2015, y con 322 millones de toneladas al año de polímeros, el mercado de los plásticos en general está dominado, como sabemos todos, por el polietilene y el polipropilene, que comparten el 30 al 36%, el 18 y 25% respectivamente. Después encontramos el PET y el PS, que tienen un compartir del mercado muy similar. El PET va del 7 al 9% y el PS del 6 al 8% del mercado. O sea, estos dos polímeros están posicionados entre los 5 primeros polímeros a nivel mundial de mayor consumo. Este dato a nivel mundial tiene su reflejo a nivel europeo. Una data siempre antes de la pandemia del 2019, vemos cómo el poliestirene en su versión normal, cristal y expandido, comparte el mercado con un 6.2% y el PET con un 7.9%. En ambos están focalizados en el área del packaging de alimentos como productos frescos y botellas de agua respectivamente. Ahora, a nivel del consumo de estos materiales por área, por zona geográfica, vemos que el área geográfica donde se consume sí más PET que el PS es en la parte del Asia, ¿ok? Y el porcentaje, un dato importante después de esta slide, es que el porcentaje, el crecimiento anual de estos materiales es muy grande para el PET. En cambio, se observa un número negativo, una contracción para el poliestireno. Esto nos da indicios de que el poliestireno está calando a nivel del mercado. Ahora, parece mentira, pero el poliestireno es uno de los polímeros más antiguos que se conoce y más difusos a nivel mundial. En 1839 fue el botánico Edward Simon que primero destiló de una planta turca un líquido color ámbar que le dio el nombre de estirol. Lo dejó allí por algunos días y luego observó la formación de un gel que él atribuyó en esos inicios, no siendo químico, a un producto oxidado. Luego, en 1920, el químico premio Nobel, Hermann Staudinger, fue el único que dijo, el primero que dijo, oye, esto en realidad es una polimerización de un monómero, el estirol, para dar lugar a una macromolécula. 9 años después se realiza en Alemania la primera patente del poliestirene y en 1931 la BAF es la primera en comercializar. La BAF es una hacienda alemana en comercializar el poliestireno. En la época de los 40 sale el primer breveto de la
producción del poliestireno expandido por la Dow con el famoso nombre estirofoam. El poliestireno, la sua síntesis, es una síntesis típica de polimerización. Un monómero, una molécula, en este caso el estireno, que se repite muchas veces. Y esto se hace a través de un proceso radicálico. Este proceso radicálico, esta química, puede ser llevada a un proceso en masa, a un proceso en suspensión o un proceso en solución. Vamos a ver la parte de la química radicálica, esencialmente es el monómero, el estireno, que es compuesto por un anillo aromático y una insaturación, un doble enlace, que encuentra un peróxido. Este doble enlace se abre y se crea una macromolécula. Esta macromolécula se encuentra con otro monómero, abre el doble enlace, se genera un altro radical y así sucesivamente se generan macroradicales y se propaga el macroradical en el tiempo. La reacción termina cuando se encuentran dos macroradicales o cuando se encuentra un macroradical con una molécula iniciadora o un peróxido. Esta síntesis se puede hacer a través de la polimerización térmica en masa, donde un monómero liberado de un estabilizador, porque si no, no puede polimerizar, purificado, entra a un reactor y a 100 grados centígrados y hace una secuencia de reactores que progresivamente aumenta su temperatura para aumentar el peso molecular. La reacción de polimerización radicálica es una reacción exotérmica. Entonces, por eso es que tiene que ser llevado paso a paso para el control de la temperatura. Durante esta reacción se le agrega al polímero que están haciendo estearato de zinc y aceites minerales como ayudantes de proceso, porque a la final de este producto va directamente a la extrusión. Otro proceso de síntesis que es muy difuso es la polimerización en suspensión, donde el agua viene vertida en un reactor, el monómero, el estireno, con un agente de suspensión que puede ser el polivinil alcohol o el tricalcio de fosfato. Se creano delle micelas de las partículas en suspensión y se le agrega el peróxido, que es soluble en el monómero. Inicia la temperatura de 80 a 120 grados centígrados, inicia la polimerización y una vez que se forma lo que se llama una perla o una esfera, esta por densidad cae, viene recuperada por centrifugación, secada y portada a extrusión. Durante la etapa de extrusión y durante la etapa de la polimerización en suspensión es posible añadir agentes de expansión del poliestireno, por ejemplo, como el butano, el pentano, el isopentano. Una vez que están dentro de las perlas del polímero, se puede generar la expansión a través de que este material preaditivado se mete en un recipiente a una temperatura mayor a 90 grados centígrados y en contacto con en agitación continua. En ese momento, por la acción del calor, el butano, el pentano, el isopentano se evapora y se crean las partículas vacías con huecos, con un diámetro que va entre 4 y 8 milímetros. Una vez hecho esa preexpansión, viene una etapa de envejecimiento, de control de que se evapore todo lo que el material que no reaccionó y se equilibre la presión. Y por último, se sinteriza. O sea, cuando ya queremos obtener una forma final, por ejemplo, una protección para un televisor, estas esferitas expansas
vienen llevadas en un molde de aluminio caliente por debajo de la temperatura de transición del material, en modo tal que no se fundan completamente, sino que se ablanden y se peguen y se creen entonces una forma moldeada. Esto es lo que se llama la sinterización. Otro proceso para obtener un poliestireno expandido es que tú puedes hacerlo directamente en el extrusor. Tú puedes obtener el polímero de la polimerización en suspensión, poner el butano, pentano o hilosopentano y expandirlo aprovechando el calor que te da la extrusión. Ahora, ¿cuántos tipos de poliestireno existen? Existen muchos tipos. El más común es el poliestireno atáctico, que es aquel sintetizado de manera aleatoria, en la cual el grupo lateral de cadena, el anillo bencénico, no puede estar ubicado de manera aleatoria a lo largo de la cadena polimérica. Entonces, no teniendo una regularidad, no puede cristalizar. Existen otros modos, otros tipos de polímeros, el sindiotáctico, el isotáctico. Como lo dice el nombre isotáctico, todos los grupos bencénicos están de un mismo lado, con una altísima regularidad. Y el sindiotáctico están alternados. Estas dos formas se pueden obtener a través del utilizo de sistemas catalíticos Ziegler-Natta, pero no son actualmente muy difusos. El más común es el poliestireno que llaman el cristal. Ahora, si como este anillo aromático le da mucha rigidez al polímero, se han creado formas para poder hacer que este material sea más funcional a otras aplicaciones. Y por eso se ha copolimerizado con otros monómeros, por ejemplo, con el butadiene, si aumentas la cantidad de butadiene con respecto al estireno, creas la goma, que es de muy alta aplicación. Está el copolímero de estirene, butadiene, estirene, el acrilonitrilo, butadiene, estirene, y el estirene funcionalizado con anhídrida maleica. Todo esto se ha hecho para aumentar la flexibilidad del material y para incrementar la resistencia térmica. Ahora, como hemos dicho, el material es amorfo, no contiene ningún cristal y en consecuencia de eso el material no puede definir una temperatura de fusión porque no tiene ninguna forma cristalina. Tiene muy buena transparencia, tiene buenas propiedades dimensionales y es muy fácil de transformar. Recordemos entonces que es el anillo bencénico que cuelga de la cadena polimérica que le confiere al material la rigidez y la baja característica de una baja elasticidad y un comportamiento frágil. Visto las propiedades de la estructura de la cadena del polímero y las propiedades químicas del anillo aromático, el poliestireno presenta ventajas y desventajas. Las ventajas son que es transparencia, una buena propiedad mecánica, rigidez a temperatura ambiente, bajo precio, una estabilidad dimensional, es fácil de procesar, tiene un bajo absorbimiento de agua, una densidad más o menos baja con respecto a otros materiales, es buen aislante eléctrico. En función de cómo viene sintetizado, hay grados que son idóneos al contacto con alimentos. Puede servir para aislamientos térmicos, sobre todo en su versión espumada. Y el grado, cuando viene mezclado con otras gomas y se crean mezclas compound de polímero, puede hacerse el poliestireno de alto impacto que presenta todavía buenas propiedades. Lamentablemente tiene sus desventajas. Es sensible al calor, a la radiación UV, a la luz y al ambiente. Tiene una muy baja o nula resistencia al impacto, una baja resistencia al rayado, no es flexible, cuando se calienta se deforma,
es muy fácil de que se combustione y cuando lo hace forma gotas, chorrea. Y esta es la peor característica para crear materiales anti-llama. Genera carga electrostática porque lleno de grupos aromáticos con electrones que están dando vueltas, esto genera mucha electrostaticidad. Y lamentablemente, aunque se ha mejorado con los alto impacto, el alto impacto mezclado con otros polímeros le otorgan al PS, les disminuyen la resistencia química y evitan que pueda ser unido y saldado. Ahora, las aplicaciones, ¿cómo podemos procesar? Si como hemos dicho que simplemente es un material amorfo, el polímero puede ser procesado por extrusión, inyección, compresión, soplado de film, soplado por moldeo, termoformado, espumado, coextrusión, maquinado, soldadura y electrospinning. Las temperaturas varían en función del proceso de transformación. Por ejemplo, en moldeo por inyección van desde 160 hasta 280 grados centígrados. El moldeo por soplado va desde 180 hasta 210 grados centígrados y el film por CAS es de 220 a 240. Este polímero obviamente no se mete en máquina, sino previamente con ciertos aditivos para aumentarle su estabilidad térmica, por ejemplo, o para mejorar su proceso. Los más utilizados son rellenadores como el carbonato de calcio, agentes de desmoldeo, agentes de deslizamiento, plastificantes y antiestáticos. En función del proceso, crea también algunas aplicaciones. Como habíamos dicho, el poliestireno se puede hacer en forma de film, por lo tanto, se encuentra la mayor aplicación es en la producción de packaging. Por ejemplo, envases transparentes, contenedores, bandejas, bolsas para hacer el vacío. La otra parte importante del poliestireno viene justamente en el consumo de los expansos, que la parte de mercado es entre un 15 a un 30%. El reciclaje. Lamentablemente, el poliestireno, a pesar de que es un material de los más antiguos conocidos en el mundo y el más difundido, no es entre el más reciclable. ¿Por qué? Porque prácticamente su versión esfumada, como tiene una relación peso-volumen muy baja, o sea, un bloque de un aislante en poliestireno ocupa mucho espacio. Para poder reciclar este material se necesita una gran cantidad de transporte y gran espacio, que esto puede aumentar mucho los costos de proceso para el reciclo. Y la otra desventaja es que si como los materiales esfumados también son de utilidad del contacto con el alimento, vienen contaminados con los alimentos. Entonces habría que hacerle un proceso de limpieza a materiales que flotan en el agua, es difícil de controlar. Entonces prácticamente para un reciclaje de tipo mecánico, reutilizo, es muy difícil. De todas maneras, existen sociedades privadas que lo están haciendo. Por ejemplo, en Inglaterra, existen sociedades que están haciendo 3 tipos de reciclaje: granulación, compactación y densificación. La granulación, es muy simple. Imagínense que ustedes tienen un aislante en poliestireno que desean después el sinterizado, desean reciclarlo. ¿Se recuerdan cuando nosotros teníamos eso y jugábamos en la casa, que con la mano lo poníamos en migajas y nuestra mamá nos castigaba y nos decía, oh, que me estás ensuciando la casa con todas estas palinas, con todas estas cuestiones que están dando vuelta por la casa? Este es uno de los métodos: desintegrar la forma sinterizada. Otro método es agarrar la forma, sinterizarla, compactarla aún más y portarla después a extrusión. Y el último método, la densificación, es fundir la forma
sinterizada, crear un líquido y crear un bloque de poliestireno que después va a producción del gránulo cristal. Otra forma son la solubilidad en solvente, el calentamiento y la pulverización. Recientemente la INEOS ha puesto en marcha un proyecto que se llama Resolve para reciclar el poliestireno. Resulta que ellos están estudiando una manera de poner el poliestireno en una extrusora adaptada con una unidad de vacío, aumentan la temperatura sobre la transición vítrea del material, obviamente, y sobre la temperatura de sealing, es decir, la temperatura de depolimerización del polímero, en modo tal de que dentro de la máquina se genere el monómero que evapora por el efecto de la temperatura, viene condensado y viene después obtenido un óleo de color ámbar que recuerda aquel óleo del destilado del botánico del 1839. Ahora pasamos al PET. El PET es más joven, de casi 100 años, que el poliestireno. En 1941, dos británicos, Wilson y Dixon, fueron los que descubrieron el PET porque estaban buscando la síntesis de fibras. 8 años después, la DuPont, junto con el Imperial Chemical Industry, hicieron la patente para la síntesis del PET. Entre el 53 y el 54, el IC comercializó la fibra del PET con el terilene y la DuPont el Dacron, que es muy conocido por todos nosotros. En el 70, la DuPont, que compró el breveto de la Wave, fue brevetado la primera botella en PET y el proceso. Ahora, la síntesis del PET es totalmente diferente a la síntesis del poliestireno. Aquí no hay ningún radical presente, aquí simplemente hay una reacción de policondensación donde monómeros bifuncionales se unen entre ellos para generar un subproducto. Este es el concepto general de una policondensación. En el PET se puede realizar de dos tipos. Una partiendo del ácido terestálico con el etilenglicol para dar el PET con el agua, o partiendo del dimetil terestalato, DMT, con el etilenglicol para dar el PET, o metanol. Estas reacciones pueden ser ejecutadas a través de un proceso de policondensación en el estado fundido con los dos monómeros. Ahora, un insight de esta reacción. Tenemos, por ejemplo, el ácido terestálico. Los grupos terminales del ácido reaccionan con el grupo terminal del etilenglicol, forma una molécula de agua, se crea un enlace éter-éster en la cadena polimérica principal. Recordemos que esta es una reacción reversible. Entonces se necesita continuamente remover agua del medio para poder progresar en la síntesis. En esta reacción no hay iniciación, no hay terminación y la propagación. No hay eso. Para aumentar el peso molecular se va a otro sistema. En este caso, la polimerización por fusión. Igual puede ser utilizada para el monómero TA o para el DMT con el etilenglicol. El primer paso consiste en la unión de estos monómeros para dar lugar al dietilenglicol terestalato, que es como el precursor. Es la unidad mínima que compone el PET. Un segundo paso donde está la real polimerización de esta unidad mínima. Y después, si queremos aumentar el peso molecular, tenemos que ir a un proceso un poco más complejo que se llama pospolimerización en el estado sólido. Ahora, para el primer paso, que es la formación del precursor, habemos dicho que puedes iniciarlo con el ácido terestálico, que es una reacción de policondensación, donde
las condiciones es que metes un exceso del diol con respecto al ácido, al diácido, una presión de 4 atmósferas, en torno a 250 grados centígrados, y obtienes el PET y oligómeros más agua que viene destilada. ¿Cuáles son las dificultades en esta polimerización? Que el monómero, el ácido terestálico, no es soluble. Entonces tienes que alimentarlo en forma sólida, muy fina, para poder mejorar la superficie de contacto con el otro medio reaccionante. A mano derecha, en cambio, tenemos la reacción de transesterificación, donde allí necesitamos la presencia de un catalizador que me una el etilenglicol con el dimetiltereftalato. Igual, trabajamos en un exceso de dialcohol, en unas condiciones muy similares a la condensación, y obtenemos igual un precursor. Obtenemos metanol que viene destilado. Las consecuencias de esto es que es un proceso un poco más costoso. Ok, la segunda parte de la polimerización es, una vez obtenido un precursor, continuamos progresivamente polimerizando hasta obtener un prepolímero, donde viene nuevamente agregado un catalizador para la policondensación, y finalmente tenemos un polímero amorfo, en función de la temperatura en juego, con un peso molecular promedio en número que va entre 15.000 a 50.000 Daltons. Este polímero puede ser después portado a un proceso de extrusión o producción de hilos. Este es un resumen de lo que acabo de decir: la transesterificación, un reflujo para eliminar el metanol, una prepolimerización, un reactor de policondensación, se recupera el exceso del etilenglicol y el polímero obtenido puede ir a extrusión o a la formación de spinning de fibras. Si en cambio queremos aumentar el grado de polimerización, obtener un peso molecular alto, que es aquel que sirve para la producción de botellas, por ejemplo, entonces tenemos que ir a otro proceso, que es la pospolimerización en estado sólido, donde tú flakes, pedacitos de PET, lo metes en un reactor con presión y temperatura por debajo de los 100 grados centígrados, en modo tal que solamente se reblandezca para promover la difusión de los monómeros, y en ese caso tú, con el tiempo muy largo, son procesos muy largos, aumentas el peso molecular. La otra forma de aumentar el peso molecular es con extensores de cadena. No lo vamos a ver en este curso, porque esto abre la oportunidad para profundizar en reacción reactiva en extrusores. Ahora, lamentablemente, la síntesis del PET porta subproductos que no son deseados. El primero es la formación del dietilenglicol, que él no puede superar el 3%, entonces algunas condiciones van ajustadas. La otra es el efecto de la parte térmica de la temperatura, que puede generar reacciones intermoleculares e intramoleculares, donde la cadena del polímero se rompe, se genera un grupo funcional, una decarboxilación, genera una insaturación que porta a la reticulación, y por último genera la formación de acetaldehide, que para el grado alimento no puede superar 3 ppm. Por último está la reacción fotooxidación y la termooxidación. Continúan los problemas con el PET en términos de síntesis. Se pueden formar ciclos de PET, de monómeros y trímeros, que son dañinos para todos los procesos que necesitamos hacer fibras pintadas. Entonces la coloración de los productos sintéticos se ve grandemente desfavorecida por la presencia de estos grupos. Existe también la formación de puentes intramoleculares, y por último, el más grave de todos es la hidrólisis del PET. Porque el PET
en presencia de agua y poca agua, ya comienza a degradarse, a romperse el peso molecular producto de la reacción de hidrólisis. Ahora, ¿cuántos tipos de PET existen? En general existen dos tipos, el amorfo y el cristalino, ¿ok? Pero a diferencia de una poliolefina, de un polietileno, que ustedes están en las máquinas de producción y dicen, mira, ¿cuál es el grado del polímero? Y tú dices grado 3, grado 5, grado... porque te da una idea del grado de la fluidez, del melt flow con respecto a tu proceso. En el PET, ese jergo, esa terminología viene hecha con la viscosidad intrínseca y se habla del IB, el IB del polímero, el IB del PET, el IB. Ahora, si tú quieres hacer una fibra, el IB es 0.6. Si tú quieres hacer una botella, es 0.85. Si tú tienes un producto que viene de reciclo y lo quieres poner el grado idóneo a la botella, tienes que aumentar de IB de 0.6 a 0.85. Entonces, en el vocabulario del PET se habla de viscosidad intrínseca, que da idea del peso molecular. Mayor es la viscosidad intrínseca, mayor es el peso molecular. El PET fue copolimerizado efectivamente con otros monómeros, por ejemplo, el ácido isoestálico o el dietilenglicol. ¿Por qué? Porque él nació inicialmente como fibra, se recuerdan, en el 49, con la Guerra Mundial, en el 41. Entonces, él necesitaba ser pintado, la fibra sintética. Entonces, los primeros esfuerzos fueron en hacer que existe una compatibilidad química entre el PET y los colores. Ahora, el PET hemos dicho que en general es un polímero semicristalino y él tiende a cristalizar muy lento, entonces el proceso es muy lento en términos de tiempo, no es muy compatible con la producción y generalmente se obtiene un material amorfo, pero que apenas lo calientes, él dice, oye, ahora tengo la energía para cristalizar y me forma una cristalización durante la fusión, que después funde el material. Y eso me crea algunos problemas durante descompenso de energía o calos de productividad durante la producción. No solo, si no viene muy bien controlado, me puede generar piezas que se deformen con el tiempo. Ahora, la característica de semicristalino del polímero hace que el material tenga una buena resistencia térmica y química, sea opaco y presente barrera a los gases. De todas maneras sigue siendo rígido y visto que tiene grupos ésteres en cadena principal, es sensible a ciertos químicos. Vista estas características de la conformación química del polímero, ¿cuáles son sus ventajas? Tiene una buena relación costo-beneficio, unas buenas propiedades mecánicas, tiene un buen comportamiento con el calor, o sea, no se chorrea cuando se calienta, tiene un amplio rango de temperaturas de proceso, tiene una buena estabilidad dimensional, ojo, teniendo en consideración todos los parámetros para poder procesarlo correctamente. Tiene una baja absorbimiento de agua, y presenta propiedades de aislante térmico, tiene algunos grados, pueden ser idóneos al contacto con el alimento, baja permeabilidad al dióxido de carbono, es por eso que viene utilizado para hacer botellas para bebidas gaseosas, es transparente dependiendo de la cristalinidad, en el caso de las botellas no supera el 30% de la cristalinidad, es resistente térmicamente, es transparente al microondas y es por eso que todos los productos que vienen en un empaque que dicen que puede ser calentado en el microondas, son recomendados que sean hechos en PET, porque el PET es estable. De hecho, todos los productos de horno que son laminados, carta, PET, carta polímero, ese polímero es PET. Las desventajas es que es sensible al agua, a 60, que es la temperatura de transición vítrea del polímero, tiene baja resistencia al fuego, a la llama, y también gocholea igual, forma las gotas, igual que el poliestireno.
sufre restringimiento de los moldes, de las piezas moldeadas. ¿Por qué? Porque si no viene un control muy bueno de la temperatura o de las condiciones de proceso, se crea esta cristalinidad intrapolada, este sistema que no es termodinámicamente estable, entonces el material va cambiando de forma con el tiempo. Opaco en función de la cristalinidad, es sensible a la radiación ultravioleta, tiene algunas limitaciones de resistencia química cuando está en presencia de algunos ácidos minerales, agentes oxidantes, tiene una baja velocidad de cristalización y eso ralenta, disminuye la productividad de una empresa y es más costoso que otros polímeros, como los commodities. Ahora, igual que el poliestireno, el PET puede ser procesado por extrusión, inyección, compresión, soplado, termoformado, etc. Sus temperaturas son muy similares, pero ligeramente mayores, de 260 a 300 grados centígrados, pero es fundamental secarlo antes de meterlo en máquina. ¿Por qué? Porque hemos visto la hidrólisis del material con apenas un ppm de agua. Entonces se necesita absolutamente secar el material. Son sistemas de secado en ciclones que te eliminan el agua y te evitan que el material se pegue, porque recuérdense que la temperatura de transición vitrosa del PET es en torno a 60 a 110, si no se mueve está todo pegado. Entonces los sistemas para secar el PET tienen que ser continuamente en movimiento. Entonces, a diferencia del poliestireno, el PET tiene mayores equipos para permitir su proceso. El PET no se puede meter tampoco en máquina así solo como Dios lo trajo al mundo. No, tiene que ser igual aditivado con agentes de deslizamiento, algunos fillers para disminuir el costo, agentes nucleantes porque necesitas controlar, acelerar la cristalización para evitar el retardo en producción, agentes de bloqueo, agentes descascantes, etc. Y sus aplicaciones en el mercado, justamente por su buena propiedad barrera al dióxido de carbono, la principal aplicación, el 55%, es la producción de botellas para bebidas gaseosas, producción de empaques para alimentos, sobre todo aquellos que son declarados para el uso en el microondas, contenedores. También una gran producción del PET viene utilizado para hacer fibras, como había dicho en el inicio de la historia del PET, él fue sintetizado para hacer productos textiles en general. Ahora, el PET es 100% reciclable. A diferencia de nuestro amigo poliestireno, el PET es siempre reciclable y es el polímero de mayor reciclabilidad al mundo. Existen dos grandes formas de reciclarlo, a través de un proceso de reciclaje mecánico y reciclaje químico. Es importante entender las diferencias entre los dos, ¿ok? No confundamos. El reciclaje mecánico simplemente consiste en agarrar la botella, molerla, meterla en máquina y hacer otro gránulo, digámoslo así. En cambio, el reciclaje químico se necesita agarrar el material, depolimerizarlo, obtener monómeros para rehacer la síntesis. En todos los dos casos es fundamental hacer la separación del material porque él viene en función de los sistemas de recolección que hay en cada país. Aquí en Italia y justamente en la parte de Capanori donde resido, donde trabajo, existe una separación magnífica. Aquí se separa todo. Entonces aquí se logra separar entonces el PET de otras poliolefinas, de material de aluminio, de papel, de material no reciclable, de vidrio. Una vez hecha esta separación, se tiene que producir un gránulo
se corta la botella y se forman flakes de 25 milímetros de diámetro, de dimensión más o menos. Estos van a un baño de lavado con soda cáustica, o puede ser, hay mucha investigación, hacer baños enzimáticos, hacerlo más ecocompatible, para remover los sucios, la etiqueta eventualmente y el adhesivo que viene de la etiqueta. Y después viene separado por color. Es obvio que las botellas transparentes dan esa sensación de limpio, de pulido. Los PET de color anaranjado, azul, verde, es mucho más difícil de reciclar porque es muy difícil purificar el color del material. En general, el proceso del PET nace con el monómero. Si vamos en la primera línea de flujo, él va a una polimerización en fusión, una policondensación en el estado fundido, a la cristalización, después aumentar el peso molecular, va a un proceso de policondensación en estado sólido, se crea la botella del PET, el grado necesario, se hace la botella, seguimos bajando en el flujo, se llena con la bebida, va al consumidor, que después lo desecha. Este desecho puede ir a quemarse para generar energía o simplemente al vertedero. En el caso de un proceso de recolección como existe en la Unión Europea, donde la botella viene recogida, esta viene después lavada, cortada, lavada, seleccionada, y en función de la calidad que se obtiene del material, puede ir el de mejor calidad, va al reciclaje mecánico para volver a hacer la botella. Actualmente la normativa europea está sugiriendo de al menos incorporar el 25% de PET reciclado en un producto que sale en el mercado de botellas. La calidad peor va a un reciclaje químico y entra en el ciclo nuevamente. El reciclaje químico, por ejemplo, ¿de dónde viene? Las botellas de la leche son en PET, blancas, llenas de dióxido de titanio. Eso sería muy difícil llevarlo a un proceso de reciclaje mecánico. Entonces va a un proceso de reciclaje químico. Todos los productos barrera acoplados con el PET, en la cual están las poliamidas, el EVA, es muy difícil llevarlo al proceso de reciclaje mecánico porque son contaminantes ellos. Entonces ellos van a reciclaje químico. Por ejemplo, esto es el esquema general que representa la empresa Indorama, que es la mayor productora de PET al mundo. El PET nace como un producto petroquímico de la industria del petróleo. Se generan en este caso los monómeros, ambos monómeros disfuncionales son generados de un proceso petroquímico, como el ácido tereftálico y el etilenglicol. Se unen por la polimerización, por condensación, generando una molécula de agua para generar el PET. El PET luego viene transformado en film, fibras y preformas para botellas, empaques, contenedores y ropa. Esto va a un consumador final que genera un desperdicio, un desecho, que oportunamente recogido va a una unidad de separación, se genera una calidad de PET tal de tener un valor comercial, se genera una cadena de valor, y estos los entregan a empresas que transforman el PET, ¿ok? Y ahí entra una nueva química, la química de la regeneración del material, del upgrading de las propiedades, para obtener así un material reciclable que se integra nuevamente en el ciclo. Ahora, en la parte del reciclaje mecánico del PET, aquí vemos en la fotografía que llegan botellas transparentes, viene simplemente hecho ya aquí fueron seleccionadas, viene cortado, pero para hacer el proceso botella a botella, por ejemplo, necesitamos que secar, lavar con soda cáustica, calentar, volver a lavar, neutralizar lo que hemos lavado,
portarlo a la polimerización en estado sólido en reactor, dejarlo un grande tiempo para cometer el peso molecular, hacer la extrusión, y todo esto tiene que estar controlado por los organismos que certifiquen que ese material es idóneo al contacto con el alimento, ¿ok? Entonces, es un proceso muy costoso. Por ejemplo, para darles una idea de una línea completa de limpiado de botellas del PET, para que sea la reciclaje botella a botella, puede costar en torno a 7 millones de euros toda la línea de limpieza, ¿ok? Y tiene que ser grande porque la capitalización de esta inversión se da cuando los números de recolección son muy grandes. Por ejemplo, viene controlado los procesos con test en campo, donde tienen que verificar que no estén presentes bacterias, que no estén presentes residuos de alimentos, una serie de complicaciones. Es un proceso muy costoso. Existe ahora el reciclaje químico. Todo aquello que no puede ser reciclado mecánicamente, porque tiene colores, porque tiene otros materiales, va a un reciclaje químico, que es muy ventajoso por ciertos aspectos. Existen 5 tipos, aquí presento solamente 3. Son glicólisis, metanólisis, hidrólisis, la alcohólisis y la aminólisis. De esos 5, los principales son la glicólisis, la metanólisis y la hidrólisis. La glicólisis, ¿qué significa? Que tú tienes el PET, lo metes con etilenglicol, un catalizador, haces una reacción de transesterificación y obtienes el monómero, el precursor, el vía KET. Y eso te sirve para luego entrar a la prepolimerización. Al contrario, puedes hacer la metanólisis. En presencia de metano generas el DMTA, el dimetil tereftalato, que es el monómero precursor para la síntesis vía transesterificación. O, por último, en contacto con el agua, generas el ácido terestálico, la hidrólisis, que es el monómero para hacer la síntesis vía policondensación, que es el proceso Indurama. Ahora, ¿cuándo escoger uno? ¿Cuándo escoger otro? El proceso de reciclaje químico genera productos con un valor agregado porque te genera el monómero para hacer la síntesis. O sea, tú te olvidas con los procesos de purificación, te olvidas de todos los problemas y obtienes nuevamente, tienes la posibilidad de obtener nuevamente el polímero. Pero esto requiere de altos volúmenes para que sea conveniente. Pero ahí los altos volúmenes vienen un poco en compromiso, en competición con el reciclaje mecánico. Tiene un mayor impacto ambiental porque se utilizan solventes para la recuperación y la purificación de los monómeros y es limitado a los polímeros de condensación, es decir, al que viene del etilenglicol y el ácido tereftálico, el proceso Indurama. En cambio, el reciclaje mecánico lo puede hacer casi todo el mundo que tenga un extrusor, o un extrusor que resista temperaturas sobre 300 grados, porque prácticamente seleccionas el polímero y lo transformas. Pero recuérdense que este polímero que viene del mecánico fue lavado con soda cáustica y todo. Entonces, todas las propiedades de peso molecular principalmente se perdieron. El material se oxidó. El material generó productos indeseados. Entonces, no es muy fácil obtener ahora buenos productos y sobre todo si se pretende hacerlos que sean grado alimento, porque tienes que controlar la presencia de sustancias tóxicas que van controladas por las restricciones y regulaciones. También hay un problema con la compatibilidad de los polímeros. Ahora, no solo el PET, recientemente han habido patentes en cual es posible degradarlo biológicamente. Entonces, algunos científicos, algunos los primeros fueron en Japón, vieron que una enzima, la petasa, en presencia del PET, te genera el etilenglicol y el ácido tereftálico. O sea, es como si fuera un reciclaje químico por condensación catalizado
por la enzima. Es un nuevo proceso, pero no se sabe si actualmente es económicamente sostenible y cuáles son los números de pasos para obtener los monómeros. Ahora, el BioPET fue sintetizado muchos años atrás. Los trabajos pioneros fueron por la Monsi Ghisolfi. Yo conocí al dueño del Monsi Ghisolfi y fui una de las primeras en trabajar con el BioPET. Hicieron una gran inversión para lograr hacer que al menos uno de los monómeros del PET sea de fuente renovable. Y en este caso lo lograron hacer para el etilenglicol, que actualmente sigue activo. Lamentablemente, los costos de inversión para hacer el otro monómero, que es el ácido terestálico, es muy elevado y ese proceso no se concluyó. Monsi Ghisolfi quedó endeudado, con muchos problemas, se quitó la vida. Y bueno, la empresa, la Ghisolfi, fue comprada por la Universalis. Casi ya para llegar al término de esta presentación, vamos a ver de un punto de vista ahora propio físico, mecánico, las propiedades, las diferencias entre el poliestirene y el PET. Ahora, en términos de densidad, el poliestireno, el PS, es menos denso que el PET. De la cristalinidad, habíamos dicho que el PS es amorfo, no hay cristalinidad. En cambio, para el PET se puede llegar hasta el 60%. La temperatura de transición vítrea para el PS es en torno a 100 grados centígrados. En cambio, para el PET, en función de la cristalinidad y el peso molecular, puede haber un rango entre 60 y 85. La temperatura de fusión no es definida porque no hay cristales por el poliestireno. En cambio, para el PET varía en función de la cristalinidad entre el 245 a 265 grados. La decomposición 11 para el PS es 285, un rango similar para el PET. La temperatura de distorsión al calor es un poco más alta, es más estable el PS. La propiedad de resistencia ténsil es más alta para el PS. En cambio, la elongación a la ruptura es bajísima para el PS, en cambio para el PET es alta, en cual el PS es en la categoría de un material frágil, en cambio el PET es un material dúctil. El módulo de Young es muy similar. El ángulo de contacto, que nos da una indicación de la compatibilidad con el agua, nos está diciendo que el PS es más hidrofóbico que el PET, y la transparencia a la luz en porcentaje quiere decir que los dos son más o menos similares, transparentes. En función de los tópicos que vimos hoy, podemos decir que las principales diferencias. La fuente del PS, recordamos que el primero fue el botánico que lo vio en una planta turca, entonces recuperó o destiló el monómero, entonces podremos decir que el PS también fue un biobase, un biobasado. El PET también lo es con mucho esfuerzo, solamente por uno de sus monómeros. En este caso, actualmente ya está en comercio ese proceso para el PET. Entonces, en este caso, el PET tiene una fuente biobasada más consolidada que el poliestireno. En términos de la polimerización, el poliestireno, habíamos dicho que simplemente es una reacción de poliadición vía radical, un monómero, único paso, se controla solamente la temperatura. En cambio, el PET son dos monómeros, diversos pasos, y en función de las condiciones hay que estar muy atentos porque se generan sustancias tóxicas indeseadas para algunas aplicaciones. Entonces la síntesis es un poco más complicada para el PET. En términos de proceso, si bien los dos se pueden procesar por las mismas técnicas, el poliestireno en cuanto a morfo es más fácil de procesarlo, no hay que preocuparse tanto. En cambio el PET no lo es, porque tienes que secarlo primero en agitación para evitar que se pegue sobre la temperatura de transición vítrea. Lo tienes que trabajar de una manera que tienes que acelerar la producción porque cristaliza muy lento. Entonces, en términos de proceso, el PET es muy complicado.
De hecho, nosotros tenemos un módulo solo dedicado a formulaciones del PET, porque hay que ponerle extensores de cadena, nucleantes y una serie de aditivos para lograr obtener un buen producto. En términos de composición química, el PS tiene en su carolina principal carbono y hidrógeno. En cambio, el PET tiene un éster y un heteroátomo como el oxígeno, y esto da pie a ataque químico, a biocompatibilidad, a degradación, a hidrólisis. Es menos estable, efectivamente, el PET que el PS. Y en cambio el reciclo, el poliestireno, aunque es el polímero más viejo que se conozca, él no es para nada reciclable. Hay muy pocos ejemplos de reciclabilidad sobre el poliestireno, en cambio hay mucho 100% reciclable el PET. En conclusión, pues, lo que quiero decir es que aquellas empresas que me están escuchando que trabajen con estos dos polímeros o con el poliestireno, pueden empezar a incorporar, a estudiar el PET en modo tal de diversificar su producción con un polímero que puede ser más sostenible. Entonces, en el caso que les pase, como les pasó a la Unión Europea, a las empresas que prohibieron estos productos, por ejemplo, el poliestireno expandido, no muera la empresa, no muera la actividad. Es por eso que nosotros presentamos esta serie de seminarios para poder dar herramientas al emprendedor y al técnico de hacer una selección adecuada de las estrategias de desarrollo para el técnico y de emprendimiento para el emprendedor. Yo termino con esta presentación. Muchas gracias. Espero haber estado dentro del tiempo de discusión. Estoy abierta a las preguntas. Excelente, Lucía. Muchas gracias por tu exposición. Sí, hay una serie de interrogantes. Vamos a irlas generando. El ingeniero Germán Vázquez te consulta, ¿cómo es posible controlar el IB en el PET? Referente a no tener mucha variación en ella. Esto, cuando se genera, por ejemplo, un proceso de volver a extruir, ¿ayudan los AOX-fenol y osfosfito? Ok. Ahora, el IB, la viscosidad intrínseca del material se controla. Primer paso es secando el material antes de botarlo en la máquina. ¿Por qué? Porque el agua que él retiene, porque es un poco hidrofílico, no es que sea totalmente que el agua no le guste, él un poquito el agua la retiene, y esa retención de agua que tiene, que viene de la atmósfera, es suficiente para bajar el peso molecular del polímero. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer es secar el material a una temperatura sobre la evaporación del agua, pero recordemos que a esas temperaturas el material ha superado la temperatura de transición vítrea y se pone gomoso, se pega. Entonces el secado tiene que hacerse en un ciclón con un movimiento en modo tal que evite que el pellets, el gránulo, se pegue. Esto es el primer paso. El segundo paso es en función de qué quieres tú lograr de aplicación final. Tú quieres hacer una botella, vamos a suponer que tú ya inicies con un polímero muy puro, reciclado. Quieres hacer botella, pero la viscosidad está en 0.7, ¿no? Todavía has hecho el upgrading. Lo puedes hacer en extrusor, agregando extensores de cadena, ¿ok? Y de ahí hablamos como hay 5 o 6 productores líderes a nivel mundial. Y cada uno tiene unas especificaciones y mecanismos diversos, por epoxidación, por transesterificación, por creación de reticulación. Entonces, eso es objeto de un estudio y esto se llama extrusión reactiva. Nosotros tenemos un módulo dedicado solo a esa parte, a cómo mejorar la viscosidad intrínseca del PET. Perfecto. Ahí te da las gracias, Germán, por el chat. Lo está haciendo en privado, quizás por eso no lo logres ver.
Juan Morales pregunta, ¿cuántos ciclos se puede utilizar el PET por reciclaje mecánico? Si no me equivoco, 5 ciclos. Ahora, pero si quieres comparto una. Ahora, creo que son de 3 a 5 ciclos, ¿ok? Se puede utilizar el PET por reciclaje mecánico. Porque hay un gráfico, esto lo puedo poner como completar la presentación que vamos a compartir. Hay un gráfico en el número de ciclos que puede tener el PET sin que disminuya notablemente el peso molecular en punto que no es posible ni hacer ninguna mejora del polímero, ¿no? Si no me equivoco, el máximo es 5 ciclos. Perfecto. Punto importante, como lo comenta Lucía, después de este webinar nosotros vamos a estar compartiendo la presentación que ella ha realizado. Igualmente el webinar está siendo grabado y también va a ser subido al canal de YouTube de Empecemos Entendiendo. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente indica ¿cómo afecta el grado de transparencia la repetición de ciclos de reciclaje mecánico en PET? ¿Cómo afecta la transparencia? En el número de ciclos. Sí, viene afectado notablemente porque los ciclos de reciclaje mecánico, además de disminuir el peso molecular, que no tiene ninguna incidencia sobre la transparencia, en cambio generan sustancias como grupos dobles enlaces, terminales de cadena, y todo eso genera el famoso amarillamiento del polímero, ¿ok? Entonces, el polímero sí se observa más que cambia el color en función del número de ciclos. Puede ser más amarillo, puede ser un poco más gris, más oscuro. Puede todavía la oscuridad es dada de residuos, de contaminantes externos, ¿no? Por el número de veces. Cada vez que es un reciclo, es como que se trae con más suciedad, ¿ok? Entonces es más sucio, más sucio, más sucio y pierde la transparencia. Pero si obviamos esos parámetros que vienen contaminaciones externas, el amarillamiento seguramente aumentará. Perfecto. Bueno, quien hace la consulta, que se identifica como M. Peña, dice, correcto, esa ha sido mi experiencia. Gracias por la respuesta. Otra consulta, Blanca Luis pregunta, buenos días, ¿cómo se afecta la permeabilidad en las botellas con el uso del PET reciclado y cómo se modifica la cristalinidad? Ahora, la permeabilidad no se afecta en el sentido que en el momento que se utiliza un material de reciclo para hacer botella ya fue upgrading, ya se mejoraron las propiedades para que entren específicas, ¿ok? En teoría ninguna botella en el mercado puede estar fuera específica, ¿ok? Entonces, las permeabilidades, la específica de la botella del agua, todo eso. Ahora, si tú me dices, ¿cómo hago para yo llegar a la específica? Entonces, ahí yo te digo, sí, tienes que aumentar el peso molecular, tienes que aumentar tienes que lavar muy bien el gránulo porque no tiene que tener ningún residuo de ningún proceso y así sucesivamente. Eso, digamos, con respecto a permeabilidad y con respecto a cristalinidad, ¿se ve afectado de alguna manera el uso del PET reciclado? Te repito, cuando llegue en la específica, el polímero que fue regenerado entra en específica que no la cristalinidad no supera el 30%. Ahora, para hacerlo llegar a la específica, aumentaste su peso molecular y aumentaste su propensión a cristalizarse. Entonces tienes que hacer que el polímero sea más propenso a cristalizar y eso lo haces aumentando la longitud de la cadena. ¿Ok? Porque si son muy cortas no cristalizan. Si son muy grandes, tienen que tener una longitud mínima para poder cristalizar.
¿ok? Y esa te permite graduarlo en torno al 30% de cristalinidad. Y cristales muy pequeños, con agentes nucleantes. Perfecto. Tú comentabas, Lucía, hace un momento, digamos, todos estos cambios que están pasando en el mundo con respecto a materiales. Al menos en el Perú, bueno, está una ley que si no cambia nada, digamos, políticamente hablando, debería comenzar a aplicar ahora la próxima semana, de hecho el lunes 20 de diciembre. Y entre otras cosas, se está prohibiendo el uso de poliestireno expandido para estos tipos de contenedores de alimentos, ¿no? Luego también la ley lo único que se refiere a la parte de reciclaje obliga a que las botellas que no sean reusables de PET tengan un contenido mínimo del 15% de material recuperado, ¿no? Entonces, digamos, eso que tú comentas es algo que ya nos está abarcando a todos indiferentemente de las latitudes donde estemos, ¿no? Sí, es interesante. Alejandro, yo he tenido siempre la inquietud de comunicar estas cosas a Sudamérica, ¿no? Porque soy sudamericana y quiero mucho la región y quiero mucho a todos los países hermanos, ¿no? Fíjate que en junio del 2019 se hace la directiva europea que lo vetó. Después de 2 años, esta moda, esta tendencia es absorbida, por ejemplo, en Perú. El lifetime es poquísimo. 2 años no es nada. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que están pasando casi que inmediatamente. En el arco de transformación de una empresa, 2 años es nada. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que formación, más vigilancia tecnológica, más innovación, se necesitan ir todas de la mano juntas para que un emprendedor siempre esté al día con los cambiamientos. Porque si tú no te... Imagínate que en Europa ya no se consume casi poliestireno. Y después no va a haber monómero. ¿Y tú qué te quedas pegado con tu empresa haciendo el poliestireno y después no lo consigues la materia prima? ¿Qué haces? Claro. Entonces, esos son, no soy economista, pero esas son las dinámicas que se crean. Actualmente aquí, ¿cuál es la dinámica que se está creando? Que no se consiguen las materias primas. No se consigue la polietileno, no se consigue el surlín de la DAO, no se consigue el elemento barrera. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que se consiguen aumentar en las materias primas. ¿Y por qué? Porque está todo en el mercado asiático. Entonces, prácticamente hay poco producción en los países europeos, es de importación. Entonces, ¿qué yo quiero transmitir? Que esas botellas de plástico que ustedes tienen allá donde está la Coca-Cola, la Fanta, guárdenla, utilícenla, reutilícenla, es un tesoro. Porque de ahí se pueden hacer muchísimas cosas. De ahí se pueden hacer botella fibra. Eso tenemos presentaciones de la Cooperion, de empresas que tienen procesos ya listos de industrializado. Se puede hacer piso, se pueden hacer pisos en PET. Entonces existe botellas espumas para aislantes, para la edilicia, botella. Existe entonces, y ahorita hay actualmente en Italia, en la Corepa, un proyecto que se llama basqueta, o sea, contenedor a contenedor. Entonces el PET es ese polímero que te da tantas alternativas. Nosotros tenemos esa botella de refresco en casa, allá. Busquemos la manera de hacer un sistema de recolección. Ese es mi principal consejo, porque ahí hay business detrás de esa mentalidad, de ese tipo de organización. Así es. Aquí en el caso del Perú, esta ley, como te digo, las prohibiciones o limitaciones, restricciones comienzan a aplicar la próxima semana. La ley fue emitida a finales de 2018, casi 2019, casi a la par de lo que estás comentando. Y sí, este tipo de situación considero que abarca todo el mundo porque por precisamente cómo estamos globalizados.
¿no? Quizás el día de hoy hay empresas peruanas que comercializan sus productos a estas latitudes europeas que también tienen estas restricciones. Entonces, es también o va de la mano con la adaptación del mercado de tu cliente, ¿no? Justo con esta reglamentación, al menos dos empresas de forma privada han creado centros de reciclaje de PET aquí en el Perú, ¿no? Grandes centros de reciclaje. No existía la infraestructura. Como tú mencionas, este es un sistema en que participamos todos, incluso nosotros como consumidores, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, una de las empresas que se asesoró precisamente con un profesional español, que ya entiendo había hecho varios de estos tipos de sistemas allá en Europa, encontró que había, digamos, carencias de formación, que también lo mencionaste hace un momento, con las partes recolectoras, llámese cooperativas, etcétera, ¿no? De recicladores, y que son quienes pueden quizás seleccionar mejor el material y llevarlo adecuadamente a estos lugares de reciclaje para darle esa segunda vida, ¿no? Estas Sí. empresas ambas lo han hecho precisamente porque ya la ley estaba allí, ¿no? Ya la ley decía, en 3 años, todas las botellas van a tener que tener un mínimo del 15% de material reciclado. No vamos a esperar al último momento para hacerlo, ¿no? Sobre todo por la mentalidad de estas empresas. Una de ellas, de hecho, creo que hace más de un año, porque fue antes de la pandemia, ya había podido desarrollar una botella de PET para agua 100%, utilizando material reciclado, ¿no? 100% material reciclado, ¿no? Eso es un óptimo resultado. Así es. Entonces, es algo que se viene dando. Hoy hemos tocado estos dos materiales. También aplica para otros tipos de materiales, el tipo de enfoque hacia la sostenibilidad que, digamos, en todo el mundo se está dando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Blanca Luis da las gracias por la respuesta que diste a su interrogante hace un momento. Ha sido un gusto, Lucía, tenerte hoy aquí con nosotros, este primer encuentro que tenemos juntos, Y agradeciéndote y dándote la palabra si deseas darle unas palabras finales a la audiencia. bueno, mi palabra principal es la formación, es muy importante. Cuando conocí a Alejandro, su iniciativa de Empecemos Entendiendo, entramos inmediatamente en sintonía porque es una filosofía que yo comparto en el sentido que la formación, saber lo que se hace es importante. Lamentablemente en nuestros países acceder a esta información cuesta, no es muy fácil, entonces se hace difícil para hacerla, divulgarla el más posible. Para la formación, la conciencia, la educación debe ser la base de nuestra sociedad. Y yo me caso con este principio. Entonces, este webinar gratuito para que sea difundido para todo el mundo tiene el objetivo de darle a las personas el conocimiento para tomar decisiones, para mejorar como técnico, para abrir la curiosidad al menos y explorar cosas nuevas. Nosotros aquí en Italia estamos a la orden. No, yo no he presentado la empresa donde trabajo, se llama Laboratorios de Materiales Poliméricos Ecocompatibles, es una startup innovativa, tenemos 5 años de vida, pero con 40 años de experiencia en la espalda, porque fue fundada por el profesor Mochelini, que fue premiado por el premio Giulio Natta de la Química 2018, que es el mayor reconocimiento para los químicos a nivel italiano, es considerado el premio Nobel de la química italiana. El profesor Chiellini hizo publicaciones con Giulio Natta porque él era del equipo, del staff de Giulio Natta en la síntesis de la poliolefina, y yo tengo el privilegio de trabajar por él por muchos años, así como con otros profesores, y estar aquí. Entonces, propio por la formación, por la educación que siempre he seguido. Se los invito entonces también a venir a la empresa, a visitar nuestro sitio internet donde ven nuestras actividades, nuestros servicios. Y bueno, un abrazo, un saludo a todos. Excelente. Allí están felicitándote por el chat, por tu
ponencia, por la exposición. Excelente. Como les comentaba hace un momento, la presentación de Lucía se las vamos a estar enviando en el transcurso de la semana. Igual manera, el video va a ser compartido en el mismo correo electrónico donde compartiremos esta presentación. Va a estar el link de nuestro canal de YouTube de Empecemos Entendiendo, que ya estará pues este video disponible desde el día viernes. Entonces, sin más, agradecemos a todos por habernos acompañado. Te agradecemos a ti, Lucía, y los esperamos nuevamente el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.